Hola, mi nombre es Alicia Choy Malagón, soy traductora, intérprete y escritora, escribo desde pequeña, nací en Córdoba, aunque en esa preciosa ciudad solamente viví 3 meses, a los 3 meses nos fuimos a Málaga, donde viví 4 años, y desde entonces la mayor parte de mi vida he estado en Granada, alguna época en el extranjero, pero la mayor parte de mi vida en Granada, de ciudad de la que estoy enamoradísima. Y de las otras dos también, que conste. Y escribo desde hace mucho tiempo, como he dicho. Mi primer libro fue en el año 2012, se llama Versos desabrochados y fue un poemario. Y a partir de ahí pues ya publiqué otros 4 libros, o sea, en total 5 en solitario. El segundo libro fue Se hipotecan sueños, que era un libro de relatos cortos. El tercero, La otra casa en la que te espero. El cuarto, una novela. Perdón, el anterior libro era un poemario también. El cuarto, una novela que se titula Marian, mi pequeño volcán. Y ahora por último este libro que estoy presentando, que se llama La luz de las trincheras. A lo largo de estos años he colaborado con Lumbre, Diario de Medio de Razones, Guadias y otras revistas. Y también he participado en distintas antologías, como de Versos al amor de la lumbre. He coordinado la antología de Dafne y Granada no se calla, junto con el poeta Javier Gilabe. Y Dafne es una antología que empezamos el año pasado, ya vamos por el segundo número este año, vamos a sacar. Y tanto Granada no se calla como Dafne, pues Granada no se calla trataba de violencia de género y Dafne sobre igualdad y violencia de género también. Y alguna otra antología en la que he participado. Empecé a publicar relativamente tarde, o yo considero un poquito relativamente tarde, aunque siempre escribí y leí muchísimo. Desde pequeña me escondía debajo de las sábanas para poder estar leyendo hasta las 4, las 5, las 7 de la mañana, hasta que mi padre o mi madre se coscaban y ya me echaban la reprimenda correspondiente, porque al día siguiente había clase y iba ahí un poco somnolienta. Me encantaba participar en los concursos de escritura del colegio, del instituto, del pueblo, y después ya más tarde empezaría a escribir en blogs, y fue cuando dije, bueno, pues quizás sí, quizás puedo publicar, lanzarme, y unos años antes de publicar, de hecho ya empecé a participar activamente en actos literarios, en festivales. Y bueno, desde entonces la verdad es que no he parado, participo en muchos talleres, me encanta compartir esta afición preciosa con otros compañeros escritores y con todas aquellas personas que aman la literatura. También de jovencita en la Universidad de Miami, donde estudié el último año de carrera, pues ahí yo creo que fue un antes y un después, porque mi vocación es como que se despertó muchísimo más cuando llegué a aquella ciudad y me quedé impresionada de la afición que había por la literatura española. Y bueno, ya sabemos que Miami no es el mejor sitio del mundo para ir a aprender inglés, el que quiera aprender inglés. Y bueno, el libro que acabo de sacar se llama La luz de las trincheras, aquí lo tenéis. Es un libro de poesía un poco particular, no es, creo, a lo que estamos acostumbrados con los libros de poesía. Es un libro que tiene muchísimas referencias históricas, que no habla como la mayoría de los libros de poesía de amor o desamor románticos, sino también otro tipo de amor y desamor. Es un libro que trata sobre conflictos y problemas en el mundo. Y bueno, este es un tema que a mí siempre me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza. Yo creo que escribimos pues sobre lo que nos preocupa, ¿no? Si estamos enamorados escribimos de amor, si estamos desenamorados escribimos de desamor, y claro, y como es algo que a mí me preocupa mucho, ¿no?
el camino que tiene esta sociedad, pues he escrito sobre lo que me preocupa. El libro se llama La luz de las trincheras porque hay bastantes poemas que hacen referencia a conflictos bélicos y entonces pues a mí me gusta mucho la historia. A ver, no del todo cierto. Me gusta leer sobre historia, me gusta saber lo que ha ocurrido, no quiero decir que me guste la historia porque desafortunadamente gran parte de nuestra historia no es para estar muy orgullosos, ¿no? Por lo que podemos observar de siglos anteriores y la historia de humanidad. Otras partes, por supuesto que sí. Pero creo que es muy importante saber historia para intentar no repetir los errores del pasado y lamentablemente los vamos repitiendo una y otra vez, ¿no? Entonces el libro pues eso, tiene muchas referencias históricas. En él hay algunos poemas que hablan sobre guerras que conocemos todos muchísimo: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero no solamente guerras, sino cualquier situación en el mundo o en la persona que implica pues un conflicto. Ya puede ser una guerra con nosotros mismos, que no estamos contentos con cómo somos, y entonces si estamos en guerra con nosotros difícilmente podemos estar en paz con el resto de las personas, ¿no? También hay poemas que hablan de esa guerra que tenemos con los demás, porque no nos tratamos bien, porque siempre vamos con una cara de enfado, con malos modos. Y después hablaba pues, de problemas muy serios en nuestra sociedad actual, pues por ejemplo, como es lamentablemente todas esas personas que pierden la vida en el mar intentando buscar un futuro mejor, o desigualdades que todavía existen en nuestra sociedad. Entonces el libro tiene 3 partes. La primera parte se titula El egoísmo del paraíso agotado y habla sobre cómo nosotros, los que tenemos una posición privilegiada de donde vivimos, de la sociedad en la que estamos, hemos sido afortunados, pues como a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque no nos damos cuenta de, entre comillas, con todos los problemas que también existen, por supuesto, no ese paraíso que tenemos en comparación con otras sociedades, otros países, otras personas, ¿no? Después la segunda parte se titula La guerra se repite por los siglos de los siglos, amén, y sería esa parte en la que hago hincapié en todos esos conflictos, guerra, no solamente guerra al uso como las conocemos, sino lo que comentaba antes, ¿no? Todos los problemas importantes que hay en nuestra sociedad. Y la tercera parte pues sería la parte que está abierta a ese haz de esperanza, esa luz, y se llama Plegaria. De hecho, el libro tiene 25 poemas. En el libro hay algunas referencias religiosas, si bien es verdad que yo no es que tenga un profundo sentimiento religioso, pero en el libro sí hay referencias religiosas, entonces me pareció un número, el 25, día de Navidad, ¿no? Como abierto a la esperanza. De hecho, en el libro hay referencias religiosas referidas perdón por la redundancia, a poemas en los que había personas luchando entre sí, amparándose bajo el mismo Dios, ¿no? Por ejemplo, fue en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las personas, ¿no? que lucharon en esas guerras se amparaban bajo un mismo Dios, y entonces trata muchísimo ese tema, ¿no? de cómo, bueno, tenéis que leerlo, no voy, como diría mi hijo, a haceros spoiler. También, y esto no se me puede olvidar, me gustaría hablaros del prólogo, un prólogo preciosísimo de mi querida Marina Tapia, ya la conocéis todos, una poeta impresionante. Es un prólogo muy bonito y que os recomiendo que lo leáis con más atención que los propios poemas. Muchísimas gracias, Marina.
por tu generosidad y por tus palabras siempre. Este poemario en realidad no es un poemario al uso típico, con muchas referencias literarias, ni con muchos recursos literarios, ni los poemas tienen así versos que estén medidos métricamente. Podríamos hablar más que es poesía más que poesía. Y también es un poco particular porque incluye muchas referencias actuales a nuestra sociedad, aparecen marcas conocidas, empresas, música. ¿Qué he pretendido con esto? Lo que he pretendido es acercarme más al lector, tocarle más, espero, al mismo tiempo que hacía un ejercicio quizá un poco atrevido de compaginar todo eso con la referencia histórica y con esas situaciones terribles que vivimos en la sociedad. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Bueno, pues este libro se puede adquirir online a la editorial Esdrújula, que es la editorial que me ha editado el poemario. No solamente este, sino también los 4 anteriores los he hecho con Esdrújula. Y lo podéis adquirir en las principales librerías de Granada o en cualquier librería de España. Si lo encargáis estará probablemente al día siguiente. Y bueno, si alguien quiere tener la dedicatoria siempre me puede buscar en Facebook, que es el de Alicia Choy Malagón, y me escribo un mensajito por privado y estaré encantada si quedar o que me mande el libro, claro, porque si vive en Bilbao lo voy a tener un poco difícil, pero estaré encantada de dedicárselo. El libro se presenta el lunes 3 de octubre a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Andalucía. Me lo presentarán el poeta Pedro Enríquez, la poeta Joana Grulla y la poeta Marina Tapia. 3 maravillosos poetas a los que admiro muchísimo en lo literario y en lo personal. Así que muchísimas gracias a vosotros 3. Ya sabéis que os quiero. Y para terminar me gustaría leer uno de los poemas a los que le tengo más aprecio, amor o cariño, porque habla de un tema muy, muy triste y al mismo tiempo esperanzador. El poema se titula Tregua de Navidad y seguro que muchos de vosotros al escuchar este título ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Tregua de Navidad surgió hace ya bastantes años. En Madrid estaba viendo una peli con mi hijo y mi hermana en casa de mi hermana, que se titula Tregua de Navidad. Me gustaría decir que llegué a este poema leyendo libros e investigando historias, no, pero lo cierto es que fue con esta película. Tregua de Navidad hace referencia al día y la víspera de Navidad en Ypres, en 1914, en Bélgica, en la trinchera. Estaban en el campo de batalla pues escoceses, ingleses, franceses y alemanes. Por una parte los aliados y por otra parte los alemanes. Entonces, como todos estaban encomendándose al mismo Dios y acordándose de que todos eran cristianos y tal, pues una persona, un soldado en una trinchera empezó a entonar Noche de Paz. En cuanto empezó a entonar Noche de Paz, pues todos los demás soldados de los diferentes batallones le siguieron, daba igual que fueran enemigos o no. Entonces llegaron a un acuerdo, a un pacto y decidieron parar, hacer un alto el fuego esa noche y el día siguiente de Navidad. Entonces salieron al campo de batalla, enterraron junto a sus muertos, oficiaron una misa, jugaron al fútbol, incluso al día siguiente se intercambiaron regalos, se enseñaron fotos de los familiares y entonces este hecho a mí me afectó, me impresionó muchísimo y muchas veces en mi vida he pensado cómo esas personas que en estos momentos, en algún conflicto bélico de los que desafortunadamente hay en el mundo, se están matando entre sí, si se hubieran conocido en otras circunstancias, pues podrían haber llegado a ser los mejores amigos del mundo. Y de eso va este poema.
Tregua de Navidad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. 24 de diciembre, If, Bélgica, 1914. La trinchera es un árbol de Navidad. La soledad enciende sus luces. La batalla puede esperar unas horas. Nos damos la mano. Felices fiestas. Hace frío. Me cobijas con la manta con la que no arroparás al amigo que mataré yo. El hielo y el olvido cubrirán su cuerpo. Los recursos son escasos. Demasiados daños colaterales. ¿Me has enseñado fotos? Tu hijo se parece al mío. ¿Cómo podré apretar el gatillo mañana? ¿Quién es el verdadero enemigo? Papá Estado devora a sus hijos. Intercambiamos obsequios en vez de disparos. Esta noche nos silban las balas. Cantamos la música de la paz. Enterramos juntos a nuestros muertos y pedimos perdón. Rezamos al mismo Dios. La buena nueva es que ha nacido el Mesías que no nos podrá salvar. Ten mucha suerte y huye de mí. La verdadera patria está en el amor de los hombres. Muchísimas gracias por escucharme, por vuestra curiosidad para saber un poquito más de mi escritura, un poquito más sobre mí, y os invito de nuevo a que asistáis a la presentación del libro este lunes, repito, a las 7 de la tarde, parece un anuncio, en la Biblioteca de Andalucía, acompañada de Mariana, la editorial de Drújula, Ana Grulla, Pedro Enrique y Marina Tapia, magníficos poetas. Muchísimas gracias a todos.